Listo. Ahí están viendo la antología, ¿verdad, chicos? Yes, teacher. Ok, perfecto. Ok, entonces vamos a empezar con lo que sería el Chapter 6, que se llama What Comes Next. Entonces aquí vamos a hablar mucho sobre las carreras, sobre si seguimos en el college o si nos vamos a la universidad, si vamos a estudiar aquí o vamos a estudiar en el extranjero, qué es lo que viene, ¿ok? Pasar o no pasar, ¿verdad? Entonces básicamente eso se va a tratar esta unidad para que ustedes, ¿verdad?, vayan pensando en los temas. Vocabulario, pónganle atención al vocabulario, ya eso lo leen ustedes, ¿verdad? Recuerden que en los exámenes ha estado saliendo eso, completar textos con vocabulario, entonces pónganle atención a eso. Y llegamos a la primera gramática que sería first conditional. Se los voy a compartir por acá. Ya nosotros hemos estudiado los condicionales, ¿verdad? Ahorita nos va a tocar el first. Entonces, vamos a ver. El first condition. Bueno, ustedes ya saben cómo se usan los condicionales, ¿verdad? Ya saben más o menos cómo es la dinámica. Simplemente cuando uno ve el primero, segundo y así, el 0 o el 4, lo que cambia un poquito es la estructura, ¿verdad? Pero siempre viene como con esa misma base de que está el first clause, digamos, o el clause que lleva el if, o sea, la oración que va con el if, y la otra oración. Entonces, en este first conditional vamos a usar la primera columna de verbos, ¿ok? Como siempre nos lo aprendemos así, como dice primer condicional, primer columna, ¿ok? Primer condicional, primer columna. Entonces simplemente vamos a colocar el if, persona, verbo en primer columna, complemento, ¿ok? Vamos a poner una coma y al otro lado vamos a colocar persona, will, verbo en primer columna y complemento. Yo sé que aquí dice can, may, must, pero tratemos de trabajar solo con el will. Yo pienso que no hay problema en que trabajemos el will. ¿Ok? Entonces, Profe, sí, dime. ¿en cuál página está? ¿En cuál tema es ese? Este es el primer condicional en la página 226. Ok, primer condicional. 226. Ok, gracias. Ok. Entonces, y vamos a ver el primer ejemplo. Ok, if I go to London, vean cómo aquí el if I go to London, ¿verdad? Y persona, verbo en primer columna, complemento. I will see the Big Ben. Entonces, persona, will, verbo en primer columna, profe, disculpe. complemento. Dime. Disculpe que la interrumpa, ¿no puede volver un momentico la pasada? Es que la estaba anotando como para tener el ejemplo. Gracias. Qué raro, ¿qué es cómo pusieron? Ya, gracias. Ok. Ok, vamos a ver entonces el siguiente ejemplo. Entonces tenemos, if I go to Buckingham Palace, I can take a photo of the Royal Guard. Entonces, si yo voy al Buckingham Palace, yo puedo tener una foto de la Guardia Real. Aquí vea quién está usando el can, pero pueden usar el will. ¿Ok?
Entonces sí, sigue el mismo orden y persona, verbo en primer columna porque es el primer condicional, complemento, persona, aquí sería will, verbo en primer columna y complemento. If you go to London, you must look right before crossing the street. Entonces, igual, vean, el if, persona, verbo en primer columna, complemento, you, aquí sería will, ¿verdad? Verbo en primer columna, complemento. ¿Ok? Y ese es el primer condicional, that's the first conditional. ¿Tienen alguna duda con este first conditional, chiquillos? Profe, la oración siempre se va a dividir en dos. En dos. Digamos, después de la coma se va a dividir, ¿verdad? Y ese if es como el sí condicional. Exactamente, este es el condicional. Okay. Recuerden que puede aparecer al revés. I will see the Big Ben. Y luego la coma. Ahí no iría coma. Si yo empiezo con el if, sí hay coma. Pero si el if está en segunda opción, no hay coma. No hay coma, ok. Entonces digamos, a ver si la entendí. Una oración, yo puedo decir, if it rains, ahí va la coma, I will be happy, for example. Ajá, exactly, perfect. Ok, thank you. Profe, una consulta. La semana pasada vimos el segundo condicional. Exactamente, el segundo. ¿Qué es la diferencia de este segundo condicional a este que estamos viendo en este momento? Que este es el primer condicional, va con el verbo en primer columna. El segundo condicional va con el la verbo segunda columna. Segunda columna, exactamente. Sí, que se me hizo ahora un colapso, pero eso era. Excelente. Exacto. Gracias. Y acuérdense que el segundo condicional también en lugar de will usa would, o sea, would. Porque también el will sería como en segunda columna y sería would. Esa es la diferencia. ¿Okay? Vean aquí en el libro, voy a enseñarles en el libro que ustedes tienen una práctica. Entonces, esta práctica la vamos a hacer, chiquillos, para que ustedes, o sea, no la vamos a hacer ahorita en clase, vamos a ver si al final como que tenemos un chancecito y la podemos hacer. Y si no, la trabajamos en clase y traemos dudas. La trabajamos en casa, en clase no en casa. Probablemente les salga a ustedes algo así en el examen, ¿verdad? Entonces, ¿qué hacen ustedes? Ustedes dicen, ya tengo el if, ya tengo la persona, ¿cómo va el verbo? Will. El will va al otro lado. El verbo va No va en primero. en infinitivo. Ajá, el verbo va en primer columna. Entonces, nada más se pone study. Acuérdense que el will, vamos a hacerlo así para que lo vean con color. Esta oración que tiene el if no va a llevar el will. ¿Ok? Y la oración que no tiene el if, no tiene la palabra if, esa es la que va a llevar el will. Ok, sí. ¿Ok? Voy que sí. En el primero solo va el verbo, profe. En el primero El solo verbo va el verbo en primer columna. Voy a ver si se los puedo poner aquí con mucho. Ajá, entonces si para study, ahí, ¿cómo quedaría al otro lado? Will pass. Exactamente. I will pass. ¿Ven?
Chiquillos, si a ustedes en el examen les sale esta palabra así en el paréntesis, les sale to shine, to have, to see, no se fijen en ese to. Esto es como que no esté. Porque si no se van a enredar. ¿Ok? Entonces, no lo usen. Háganlo así incluso en el libro, táchenlo. Este to no se va a usar. Solo ponemos la palabra más grande, el verbo, digamos. Solo el verbo, ajá, el to no. Porque si no ustedes se van a enredar, yo sé. Entonces mejor no. Sí. Okay. Muy bien. Sí, quería ver si había una al revés, pero no. Voy a ponerles esta misma al revés. Digamos que aquí a mí me ponen número 11. Profe, ¿qué página es esa? Esta es la página, y la misma, 226. Ah, ok. Profe, entonces el if siempre va en primera columna. El if no siempre va de primero. No siempre, es lo que quiero enseñarles. Pero siempre la oración que lleva el if va a llevar el verbo en primer columna y ya. Ah, ok. Siempre va a llevar el verbo en primera columna. Vean. Ahí está yo. Y ¿qué pasa, chiquillos, si ustedes tienen la oración así? Ustedes, no sé, con marcadores, con lápiz, con lo que ustedes quieran, van a ir a marcar la oración del if para que ustedes no se enreden. ¿Dónde está el if? Ay, voy a marcarlo con otro color. El if está aquí. ¿Ok? Entonces ya yo sé que esa del if es la que va a ir con el verbo en primer columna y nada más. Y que la otra oración que queda es la que va a llevar el will. ¿Ok? Porque puede ser que se lo pongan al revés. Entonces aquí yo tendría que decir, esta es la oración que lleva el will. Y esta, vamos a ver, por aquí un poquito. Y esta de aquí es la que nada más va a llevar un verbo y ya. Una pregunta, profe. En el examen, que ese verbo nos lo pongan en segunda persona y, bueno, en pasado o así, en segunda columna para ser más específico, y que usted tenga que transformarlo también. O no, en segunda columna sería el condicional 2. Sí, pero a lo que oye es que existe esa trampa en el examen, digamos que el verbo, que nos digan que tenemos que usar el primer condicional y que nos pongan el verbo ahí entre paréntesis en segunda columna y que tenemos que transcribirlo a la primera columna. No, esa trampa no. El verbo que ellos ponen en paréntesis siempre va a ser el de la primera columna. Siempre. Entonces no es como que le vayan a poner el verbo en pasado y usted tiene que pasar la primera columna y no. Ellos siempre ponen el verbo en primer columna, siempre. Entonces en este caso, no habría problema. Profe. Dime. La 2, el verbo que estaba yo buscando en las hojas viene así, digamos, no hay que cambiarlo, está en primera. Exacto. Ahora, ¿qué es lo que tienen que tener cuidado? Acuérdense que en el presente, o sea, cuando yo uso el verbo en primer columna, acuérdense que había eso de que con she, he o it había que poner la S. Ajá. Ok, entonces es lo que tienen que tener cuidado, porque entonces este quedaría así, pero tengo que ponerle la S. ¿Por qué? Porque esto es un it. El sol es como que yo estoy hablando de it. Entonces, shine. Entonces, ¿qué van a ver al final? Esa es la parte que tienen que tener cuidado, ¿verdad? Ve, eso yo no lo tenía presente. En esta primera, if he, no sé, he no va con have, va con has.
¿verdad? Acuérdense de lo de las S. Aquí, vea, tienen otra she. She earns. Porque los que va con she, he o it, ¿en cuál está? ¿en qué, perdón? ¿En cuál está, profe? ¿Qué está explicando esa? La 5. Ya expliqué la 3, la 2 y la 5 con este. 3, 2 y 5. La 5, ¿cómo dice usted que es, profe? Con una S, she earns. Sí, digamos, nada más se le agrega la S al final del verbo. Sí, acuérdense que es S o ES. Profesora, y la 8 que habla de Rita, entonces está hablando de ella. Exactamente. Entonces se le agrega la S. Disculpe, ¿cuándo es que se agrega la S? No me entendí bien esa parte. Con she, he o it. Ok. Acuérdense que ese es el presente. Ese ya lo hemos visto, el presente. Okidoki. Sí, yo creo que sí, profe, siempre los verbos no los van a, me imagino que lo van a poner en otra columna y uno tiene que ponerlo en primera, o es posible que venga ya en primera y nada más pasarlo. Siempre viene en primera el verbo. El verbo siempre viene en primer columna. Entonces nada más pasarlo, entre el que está entre paréntesis nada más se pasa en el renglón, se escribe otra vez. Exactamente, sí. Solo que si hay she, he o it, tiene que ponerle una S, ¿verdad? Pero sí, es nada más pasar. Ah, ok. Yo pensé que sí lo iba a poner en otra columna y uno tenía que pasarlo a primer columna. No. Igual, no, eso no va a pasar, pero si a usted se le olvidaron o lo que sea, usted va y busca en la lista y lo va a encontrar así. Lo va a encontrar igual. Sí. Ok, profe. Okidoki. Any other question? ¿Preguntas? ¿No? En este tema, ¿sí? Profe, profesora. sigo yo en eso. Perdón. Que sigo yo en ese con el otro lado, el del will. Ajá. Ese no hay que pasar a ninguno, ese también se pasa igual, como está, nada más se le pone el will y se pasa igual. Igual. Ok. En este, chiquillos, que lleva el will, no se le pone lo de la S, ¿verdad? Eso solo pasa a este lado. Porque aquí ya hay will y aquí no hay que hacerle nada, solamente will y el verbo que está en paréntesis y ya. Profe, en la 4, entonces, donde dice if my friend, entonces ahí en ese espacio sería Ajá. Y entonces al otro lado sería I will be. Exacto. Ok, gracias, profe. Con gusto. Ok, chiquillos, vamos a avanzar con el siguiente tema porque si no... ¿Cómo es que se llama este tema? Esto se llama primer condicional. First conditional. Primer condicional. First condition. Ok. Bueno, seguimos en vocab. Ustedes tienen más práctica de vocabulario. College or career, ¿verdad? Entonces lo que les decía antes, quiero quedarme como con el cole, quiero sacar un técnico, quiero ir a la universidad, ¿verdad? ¿Qué?
De ahí practican el vocab. Y luego tenemos el simple past. Ok, el simple past, chiquillos, realmente era simple. ¿Por qué? Porque era nada más poner el was, were, y si es el verb to be, y luego si son otros verbos, pues hacerle el cambio. Vamos a repasarlo. Ya nosotros habíamos visto este tema, el simple past ya lo vimos. Creo que había entrado como en el primer examen. Ajá, dime. ¿Qué página? Estoy perdida. Ajá, página 230. Gracias. Con gusto. Entonces sí, como les decía, ya habíamos visto este tema. Entonces básicamente como un repaso, chiquillos, para que lo vuelvan a retomar, ¿verdad? Voy a tratar de explicarlo un poquito más rápido para ahorrar ahí tiempo. Y igual, si tienen dudas, me van avisando, ¿verdad? En caso de que no se acuerden cómo era que se hacía. Vamos a ver si me pasa. Entonces, mientras va compartiendo pantalla, es decir que el simple past es el pasado simple, ¿verdad? Pasado simple. ¿Qué quiere decir eso? Segunda columna de verbos, ¿verdad? Recuerden que tenemos, por un lado tenemos el verb to be y por otro lado tenemos toda la lista de verbos, todo el resto de verbos. Entonces, cuando yo hablo del verb to be, ¿quiero compartir esto? Cuando yo hablo del verb to be, tengo dos opciones, que sería was y were. Ahí listo, ya aquí está. Ahí ven pantalla, chiquillos. Sí, profe. Sí, ok, perfecto. Entonces, en el simple past, teníamos que el verb to be va a ser was, were. Entonces ahí ya yo me divido entre las personas, ¿verdad? Cuando yo tengo she, he o it, va a ser la palabra was. Y cuando yo tengo you, we, they, va a ser la palabra were. ¿Ok? Profe, yo no veo la pantalla, qué raro. ¿No la ven? Ahora sí. Ya. Seguro es el internet mío. Genial, ya la ves. Ok, entonces, sí. She, he, it van con was, you, we, they va con were y I va con was. ¿Ok? ¿Cuál es el orden de la oración? Igual que siempre, persona, verbo, complemento. En las positivas, por ejemplo, he was bored. En las negativas. Eso no se puede hacer más grande. ¿Perdón? Eso no se puede hacer más grande. Ajá. Es que no veo. Gracias. Ajá. En las negativas es simplemente poner un not a la par del was o a la par del were. Por ejemplo, he was not o he wasn't, que es la abreviatura. Bored. They were not o they weren't in the park. ¿Ok? Y en la pregunta es simplemente traerme el verbo para adelante. Ya no va a ser he was, ahora va a ser was he bored, were they in the park, was I happy. ¿Ok? Ese es el del verb to be. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? En el examen a mí me pueden poner así, me pueden poner vamos a ver.
Ok, entonces digamos que a mí me ponen así. Claramente nunca me van a poner was, were. Me van a poner la palabra be para ver si yo sé que eso significa was, were. Ok, entonces, ¿qué es lo que yo tengo que identificar? Entonces yo llego aquí, yo digo she y me están diciendo que use el be y que lo use en pasado. Entonces, no me están diciendo que la haga negativa. No me están diciendo que haga pregunta. En esta. Entonces, la hago positiva, que sería she was. Y ya. ¿Ven? En la segunda. They, friends. Me están poniendo el be. No me están diciendo que la haga negativa, ni que le haga pregunta. Entonces, muy simple, yo pongo were. ¿Ok? En la 3, me están diciendo que la haga negativa. Entonces ahí ya yo me acuerdo que era poner el not. Entonces yo pongo el verb to be en pasado, que era were, y not. En esta me están diciendo que la haga negativa, entonces yo pongo was, not. En esta me están diciendo que haga una pregunta, entonces ¿qué hago yo? Pongo el was y luego pongo la persona. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿O quieren más ejemplos? Sí, profe. De pregunta lleva... bueno, no. No, si fuera una pregunta negativa también llevaría not, ¿verdad? Sí, pero no hacemos preguntas negativas. Profe, ahí era el was o el otro, were. Ajá, puede ser con were también, en caso de que yo tuviera de persona uno de los plurales, digamos, como que yo tenga we. Ok. Entonces ahí, ¿cómo quedaría ese? Warren. Ay, vea, ajá. Were we. Were we, exactamente. Were we. Ok. Ok, eso es si es el verb to be. ¿Qué pasa si a mí me dicen que use cualquier otro verbo de la lista? Correr, dormir, jugar, comprar, cualquier otro. Lo que yo voy a hacer es muy simple. Simplemente voy a poner persona, el verbo en segunda columna y el complemento. ¿Ok? La persona, el verbo en segunda columna y el complemento. Si es negativa, voy a usar la palabra didn't. Y el verbo va a quedar en primer columna. ¿Cómo es eso? Voy a usar el didn't para decir que no, pero como el didn't ya está en pasado, el verbo tiene que ponerse en la primera columna. No se puede poner en pasado, porque yo no puedo tener esto en pasado y lo que sigue en pasado. Dos cosas en pasado seguidas no. ¿Ok? Entonces yo voy a poner el didn't y luego el verbo en primer columna.
Profe, tal vez nos pueda mandar captura de esa parte como grupo. Voy a pasarles el documento. Ok. Entonces, ¿qué es lo que pasa, chiquillos? Cuando yo voy a hacer la pregunta, lo único que voy a hacer es poner primero el did, como para abrir, ¿okay? Como para decir, voy a hacer una pregunta, ¿ok? Esto es como que yo tenga este signo, ¿bien? Ese. Es lo mismo. El did es como el signo de pregunta. ¿Ok? Y luego pongo persona, verbo, complemento. El verbo en primer columna porque el did ya está en pasado. Profe, en lo negativo y en pregunta, entonces el verbo siempre va a ir en primer columna. Exactamente. Negativo. Y positivo, sí, el verbo sí se pone... Segunda. ¿O es igual? Segunda, ok. El verbo va en segunda, ok. En segunda. Este tema, ¿cómo se llama? Es parecido al otro, pero ¿cómo es que se llama? Es este. Simple past. Se llama. Pasado simple. Pasado simple. Ok. Muy bien, vamos a hacer unos ejemplos. Entonces, en el examen me ponen Ok, entonces, en esa primera, yo digo, mira, no me están pidiendo nada negativo, no me están pidiendo que la haga en pregunta. ¿Qué es lo que va a pasar entonces? Que la pongo positiva, o sea, que la voy a poner en segunda columna. ¿Ok? Bien, entonces en la segunda me dicen que la haga negativa. ¿Qué quiere decir? Que entonces voy a poner didn't, ¿verdad? Y el verbo como está en paréntesis y ya. Porque recuerden que el verbo siempre lo ponen en primer columna. Entonces ustedes ni siquiera tienen que ir a fijarse a la lista. O si ustedes quieren ir a fijarse a la lista, pueden ir. Lo que pasa es que van a encontrar exactamente lo mismo. Sí, nos atrasamos. Exacto, pierden tiempo, exactamente. Ok, y la pregunta sería yo decir did, ¿verdad? Que es como poner el signo de pregunta. Y ahora sí pongo la persona, que es he, y pongo el verbo.
Profe, yo no entendí que por qué la primera usted la puso el verbo diferente. Porque la primera siempre va en segunda columna. Solo la primera. O sea, la positiva, la oración positiva, siempre va en segunda columna. Y en segunda columna se escribe así, cooked. Así que. En segunda columna, ya la segunda quedaría igual y la tercera también. Exactamente, ya lo que es la negativa y la pregunta queda igual que en el paréntesis. En primer columna. Profe, Okay, una entonces, pregunta. negativo y pregunta quedan igual. Exacto. Y la positiva es la que va como en la segunda columna. Exactamente. Gracias. Dime. Profe, yo la vez pasada le pregunté que si usted podía pasar exámenes que han hecho la vez pasada. Usted me dijo que iba a preguntar, porque la profe de mate siempre nos envía como exámenes que hicieron la vez pasada como para tener una idea de cómo plantean ellos la pregunta. Entonces, no sé si usted preguntó. Sí, pero ahí solo con el poner, chiquillos. O sea, como que se los pidan directo a Case. Ajá, porque la profe de mate lo que hace es que los envía, obviamente están en blanco para uno poder resolverlos. Y ella los envía y uno los imprime, pero, o sea, pedirlos uno es lo que dice usted. Sí, es que yo no los tengo, digamos, yo tengo los que yo reviso, digamos. Pero las que tienen que tener eso es Mari y Hazel. Entonces pueden pedírselo a ellas. Ok. Sí, es que la verdad sí me interesa, porque ya uno tiene una base de cómo plantean ellos X pregunta, más que todo en desarrollo, en Marte con X no, porque es de pura lectura. Exacto. Pero en desarrollo sí pienso que sería bueno eso, pero entonces le voy a escribir a ver si me hacen el favor. Gracias. Okay. Compañera, un asuntico. Vieras que estos exámenes han venido completamente distintos a los que han aplicado anteriormente. Todos vienen siempre Porque diferentes. yo tengo uno de los que habían aplicado el semestre pasado y es completamente distinto. Sí, tiene razón, Rafael. Es que Más bien lo que pasa, sí. chiquillos, es que, bueno, yo los entiendo, ¿verdad? Uno puede ir y preguntar como para tener una idea de cómo lo plantean. El detalle es que hay una base de exámenes, digamos, hay como por decir una base de datos de exámenes y todos son diferentes porque todos los han hecho profesores diferentes. Entonces, puede ser que el examen de esta vez no sea igual al de la vez pasada ni el del antepasado, o sea, siempre es un examen diferente y planteados diferente, digamos. Yo he visto que, digamos, a veces han preguntado cosas en desarrollo que después no las preguntan. O he visto que, por ejemplo, a veces les han puesto esto en complete y otras veces los han puesto en marca con X. Entonces, viene como diferente cada vez. Pero si ustedes quieren preguntar, pueden preguntar y como para una práctica o algo así. Pero yo no les aconsejo que se confíen en la estructura porque siempre cambian. Igual las preguntas de desarrollo. Hace unos años ponían mucho escriba párrafos. Escriba un párrafo de 8 líneas. Ahora yo he visto que lo han ido como cambiando y ponen más como una pregunta o haga 2 oraciones o así. Pero sí cambia y cambia el tema, ¿verdad? También de ahí el desarrollo. Y los textos, todo cambia. De hecho, no pueden, si uno manda un examen que sea igual a otros anteriores, se lo devuelven. Uno no puede mandar un examen igual o parecido. Okidoki. Bueno, este tema de Simple Past queda clarito, chiquillos. Sí, profe. Lo único que yo tengo, yo pensé que eran temas diferentes y no son el mismo, pasado simple. Sí, pasado simple. El primero era primer condicional. Y ahora que acabamos de ver del verb to be
y de los otros verbos es el pasado simple. Sí, el de poner el was y el were, ese es pasado simple Igual también, que y sí, son como lo mismo pero diferente. es lo mismo, exactamente, es lo mismo, pero el verb to be es un poquito diferente, exacto. Okay. Ujú. Sí, es que a mí a veces tiende como a enredarse en los temas, y en el examen eso es lo que a mí Lo se que me le confunde cuesta, mucho. tiene que aprenderse el título. Usted dice, en el Sí. presente era esto y era lo otro. En el condicional era esto y era lo otro. Porque sí, muchas veces pasa eso. ¿Sabes? Ok. Sí. Vamos entonces a volver al libro para ir viendo lo que nos queda. Realmente, chiquillos, me parece, déjenme revisar. Me parece que era hasta aquí donde entra. Ajá. Hasta aquí es lo que entra para el día de hoy, realmente. Pero yo lo que quiero hacer es tratar de terminar de ver el libro hoy para que la próxima clase sea una clase de práctica y repaso. Y no sea como de ver materia nueva. No sé si ustedes están de acuerdo. Excelente, profe. Sí. Démosle de una. Ok, perfecto. Sí. Es mejor para que la otra semana ustedes ya vengan como bien afiladitos y si tienen dudas, preguntas, lo que sea, podamos practicar y como hacer un repaso. Porque como en sí la semana de exámenes no nos vemos, sí quiero tener una clase de repaso. Ok, entonces continuamos hasta donde nos encontramos con... Ahí está. Ténganme paciencia porque está pegado el libro. Ok. Ok, entonces siguen los modales. Chiquillos, otra vez los modales. Yo pienso que ya están como claros, ¿verdad? Este tema, recordemos que siempre es persona más un modal más el verbo más el complemento, ¿verdad? Este es el orden. ¿Qué página va esa, profe? Ya le digo 249. Entonces, chiquillos, bueno, modales otra vez. Yo sé que es un tema que ha salido todo el semestre. Entonces, esta vez sí como que nos entran todos estos, el can, el could, el may, might, must, should y will. Ya ustedes saben que el can es cuando yo digo que yo puedo o cuando voy a pedir un permiso, ¿verdad? Cuando yo puedo hacer algo, cuando yo voy a pedir un permiso de algo. El could, ustedes saben que es una habilidad en pasado, es cuando yo digo yo podía hacer algo, no sé. O también es un permiso, ¿ok? El may y el might, ya habíamos visto que el may es una probabilidad o un permiso también, pero de 50% de posibilidad, ¿verdad? Entonces, cuando algo va a pasar y yo creo que tiene un 50% de probabilidad, es con el may. Y el might tiene un 35% de posibilidad o un 30%, o menos posibilidad, ¿verdad?
sea, entonces hay menos posibilidad con el might. Y luego tenemos el must, que sería que tengo que, ¿verdad? Es algo que tengo que, o una prohibición, que no tiene que, ¿me entienden? Entonces, digamos, si yo digo, en los aeropuertos usted no tiene, o sea, no puede traer armas. Es que es algo que no puede, está prohibido. ¿Ok? En la luz roja usted no tiene que pasar, no puede pasar. ¿Ok? O más bien como algo que usted sí tenga que hacer sí o sí. ¿Ok? Me estoy orinando, uy, tengo que ir al baño. O sea, sí o sí tengo que ir al baño porque si no me orino. Ese es el must. Es el más fuerte de todos. ¿Ok? Should es un consejo, entonces como cuando yo digo, usted debería de ir al doctor, usted debería de continuar estudiando, usted debería de, no sé, un debería, como un consejo. Y el will es una predicción, ¿verdad? Va a pasar esto, es más espontáneo. No he visto que lo pongan mucho en exámenes, pero los demás sí los he visto más presentes. No sé si existe alguna duda con estos modales. Recuerden que cuando son negativos es simplemente poner la palabra not a la par. Voy a acercarlo aquí. Simplemente poner un not cuando yo quiero decir el negativo. Y cuando quiero iniciar con pregunta, pues pongo el que en adelante y ya luego persona, verbo, complemento, ¿verdad? Eso con cualquiera de los modales. Es igual, ven en la pregunta. Persona, verbo, complemento. Entonces, si pueden, nos envías eso también al grupo, porfa. Ajá. Y en negativos, pues obviamente poner. Profe, en pregunta, entonces el modal siempre va adelante, en pregunta. No sé por qué a mí este tema se me enreda mucho, digamos, es que no tengo claro, digamos, los modales, tengo que estudiar más eso, digamos, para qué sirve cada uno, se me enredan entre sí ellos, a mí me cuesta ese tema. Sí, eso es lo que eso era lo que les iba a decir, que el modal es muy importante saber el uso de cada uno, o sea, decir, este significa que yo puedo, que es una habilidad, que este es un 50%, este es un, ¿verdad? O sea, yo saber, más que ordenarlo en la oración, yo saber qué significa cada uno de ellos y en qué momento lo uso. Sí. Ustedes saben que el should para un consejo, que el must para cuando yo tengo o no tengo que hacer algo, ¿verdad? Entonces ya ustedes les ponen como que una oración les ponen you in the stop sign, en la señal de alto, tiene que ser must. Usted tiene que parar, you must stop, porque y es una señal de tránsito y usted tiene que respetarla, you must stop. ¿Ok? Entonces, por eso, sí, de aquí hay como que practicarlo en ese sentido, entender que para qué es uno, para qué es el otro. El can, profe. Sí, suave, que me hablaron todos. ¿Qué fue? El can, el primero, profe, ¿para qué era? Poder, yo puedo, o sea, es como una habilidad o un permiso. O una probabilidad también. Yo puedo, él puede, eso puede pasar. ¿Quién más preguntó? Yo, profe, ¿será que usted nos puede mandar ahora por WhatsApp los temas de examen que nos entra, porfa? Como para tenerlo uno ahí y poderlo buscar más fácil.
Sí, bueno, tendría que ponerme a hacer la lista, pero sí, es de la página, ya les digo otra vez, de la página 170 en adelante. Pero sí, apenas pueda se los hago, no sé si hoy, pero apenas pueda les hago la lista. Gracias, profe. Ok. Okidoki. Muy bien, entonces claritos. Vamos con el siguiente. Lectura, lectura, lectura. Ya. Se pegó. Profe, ¿cómo saldría ese tema, perdón, en el examen? Es que, como ha salido anteriormente, puede salir en marque con X, puede salir en un pareo, puede salir en un completo, que puede salir en muchas formas. Solo que yo aquí 257. Y no le llego nunca. 5, 56, 57. Aquí está. En esta tenemos que ver el futuro con going to. Entonces, igual nosotros ya hemos trabajado esto, ¿verdad? Ya habíamos visto el will y ya habíamos visto el going to. Solo que esta vez les entra como solamente el going to. Entonces igual es como un estilo repasito lo que vamos a hacer de ya se los comparto. Ok, entonces el going to, persona, verb to be, going to, verbo complemento. Este es el orden que vamos a estar utilizando para el futuro, going to. Yo voy a, él va a, nosotros vamos a, ellos van a, es un futuro, ¿ok? Entonces, como que yo, bueno, aquí vean, I am going to clean the house. Yo voy a limpiar la casa, ¿verdad? De repente, como que yo vaya a decir, bueno, she is going to make dinner. Ella va a hacer la cena. ¿Ven cómo yo estoy poniendo el she, que es la persona? Is es el verbo to be. Going to, el futuro. Make es el verbo y dinner el complemento. Entonces, como que yo diga aquí, vamos a poner he. He is going to study English. She's going to study English. Él va a estudiar inglés. El negativo sería nada más ponerle un not al verb to be. ¿Ok? Entonces, como que yo diga, he is not, ¿verdad? Going to study English. Ahora, ¿yo puedo hacer esto abreviado? Sí, yo puedo abreviar esto y lo puedo convertir en isn't. ¿Verdad? O si ustedes quieren usar nada más el is not, ¿verdad? No hay problema. ¿Ok? Y cuando quiero hacer la pregunta, lo único que tengo que hacer es traerme el verb to be para el frente. Entonces ya yo no digo he is,
No. Yo voy a decir, is he going to study English? Is he going to study English? Si yo quiero como que me den más información, yo puedo poner una WH aquí al inicio, como why is he going to study? ¿Por qué va a estudiar? O when is he going to study? ¿Cuándo va a estudiar? O yo puedo decir where is he going to study? ¿Dónde va a estudiar inglés? ¿Ok? Pero eso es como extra. Yo no pienso que ustedes los pongan con eso. Yo pienso que lo trabajarían así. Entonces, en el examen, cuando ustedes les pongan, les van a poner, por ejemplo, you. Ahí está. Y le van a poner drink water. Entonces, ¿qué hago yo? Ya tengo la persona, entonces, ¿qué sigue? You are, ¿verdad? El verbo to be. Going to. Ese es el futuro. El verbo, el que está en paréntesis, es exactamente igual. Drink y ya. Profe, en pregunta pasa para adelante el verbo to be. el verbo. Verbo to be, no el verbo. El verbo to be. El is, el are o el am. El is, el are o el am. El is o el are, nada más. O am. Am también. El am, sí. Am. Si a mí me lo ponen en negativo, ¿cómo sería? Me van a decir, bueno, me van a poner un not y me van a decir try. No sé. Ok, entonces yo digo, she, verb to be, is, not, porque me están diciendo que era negativo. ¿Qué página es? Esto es de la página 257. Gracias. Drive, que es el verbo, y listo. She's, ay no, el going to me faltó, vean. She is not going to drive the red car. Y si me ponen una pregunta, sería, empiezo con el are. ¿Por qué are? Porque aquí está la persona we. Entonces, are, persona, futuro y el verbo que está en paréntesis, que sería para. Y ahí están las tres, en positivo, en negativo y en pregunta. Voy a copiar es un toque, profe. Rapiditito. Profe, Sí, dime. en estas adelante de going, ¿qué es lo que hay que agregar? El verbo to be, is, are o am. Ah, ok. Is, are, excelente. Ok. Entonces, chiquillos,
Con esto serían ya todos los temas que tenemos para ver en el examen. Vamos a hacer la lista para que ustedes la tengan por ahí. Teacher, ¿esta clase queda grabada? Sí. Sí. Ok, chiquillos, entonces la lista de la página 170. Empezaríamos con el passive. Vamos a ir viendo aquí. Ajá. Passive voice, que ese era el de los colores y todo eso, ¿verdad? Que pasaban, paso 1, paso 2, paso 3. ¿Ok? Luego tenemos el ¿Lo puede hacer? ¿sí? Present perfect. Ok, el present perfect era el que tenía el have o el has y el verbo en tercer columna. Voy a hacérselos aquí. No esperen para ponérselos en una tablita. Y el passive voice era el de paso 1, paso 2, paso 3, paso 4. ¿Se acuerdan de los colores? El que decía, no sé, que decía, no sé. Acuérdense que tenía la palabra by. Esto era muy importante. Si no tiene la palabra by, no es fácil. El presente perfecto era el que tenía el has y el have. Y el que tenía el verbo en participio. O sea, tercer columna. Ups, ¿qué pasó? Luego teníamos el presente perfecto. Era el que tenía el has o el have. Tenía la palabra been, muy importante. Y aparte el verbo estaba con ing. ¿Ok? Vamos a ver. Luego venían los imperativos, que eran las que eran como órdenes, que era nada más el verbo. No era una oración, sino era nada más como sit down, open the window, ¿verdad? Ajá. A ver. Second conditional, que era en el que el verbo va a estar en segunda columna. Y aparte va a llevar la palabra would. Por ejemplo, como que yo diga,
voy. Ok, ese es el segundo condicional. Y luego venían las las noun phrases. Ay. ¿Se acuerdan aquellas que buscábamos el objeto y marcábamos al final? ¿Cuál era, verdad? De lo que hablaba la oración. ¿De qué hablaba la oración? ¿Del objeto directo o de cuál? Entonces, por ejemplo, si yo decía I hope to win the first prize, entonces esa palabra de first prize era el noun phrase. Teacher, en esa también, ¿verdad? Que normalmente se usaba el they. Sí, se usaba mucho el they y el a. Mucho la palabra de y mucho la palabra a. Ok, luego tenemos los que vimos hoy, que sería el first conditional, que va a usar el verbo en primer columna y va a usar la palabra will. Por ejemplo, if I study, I will pass the exams. Conditional. Luego tenemos el simple past, que era cuando yo tengo el was o el were, o cuando tengo cualquier verbo en segunda columna, o cuando tengo el didn't, ¿verdad? O el did para las preguntas. Después del simple past, lo que nos queda son los modals y el futuro. Modals, y no hay mucho que decir de los modals, ¿verdad? El can, el could, may, might, must, should, will. Y por último sería el futuro. Future, que se usaría el going to. Voy a ponerles que se usa el verb to be, que se usa is, are o am, más el going to. Y el verbo, ¿verdad? Ahí ustedes ya saben todo, pero es como un tipo de resumen. Esto es como lo básico que tiene que llevar. Obviamente la persona y el complemento. Ok, esos son los temas. ¿Usted me puede hacer? ¿Perdón? Profe, ¿Usted no puede
Ya lo hizo el chat. Sí, ya se lo voy a pasar. Profe, se me preguntó qué es el simple, ¿cómo es el simple pasado? O pasado simple. Ajá, el pasado simple, que es el enredo. Ajá. Siempre que, digamos, va con was y con were, y va en la segunda columna. No, es una opción es were y la otra opción es que sea un verbo cualquiera como correr, dormir, jugar en segunda columna. Ah, ok, sí, es por la forma en la que lo anotó, entonces fue la parte que se me enredó porque yo lo había anotado diferente. Ajá, ok. Gracias. Opción 1. Ok. Ok, es como, esto es un tipo de, el was, were también puede ir en negativo, los condicionales pueden ir en negativos, o sea, ustedes tienen que ir y revisar bien lo que ya se explicó, ¿verdad? La materia. Yo, espero que por favor ustedes, estudien para la próxima clase, porfa, para que puedan traer dudas y yo les pueda ayudar, porque esa era la idea, ¿verdad? La idea era que hoy veíamos toda la materia para que la próxima clase sea un repaso, sea aclarar dudas, sea, profe, el tema tal, todavía no, o sea, no lo he practicado y no lo logro, ¿verdad? Pero necesito que en serio se preparen como si ya fuera el examen, ¿ok? Como si la otra semana fuera el examen, para que puedan traer dudas, ¿verdad? Porque nada hago yo llegando a la clase si no hay dudas. Entonces vean lo que vamos a hacer. Dime. No, tranquila, primero hable usted y tal vez al final si le quedan chancecitos que yo logré ingresar un poquito tarde, entonces era como la consultita nada más sobre la tarea, que era como un videíto, ¿verdad? Sí, un video hablando sobre la aplicación que a usted le gusta y por qué. Digamos, me gusta Facebook porque puedo subir fotos. Algunos riesgos de usar Facebook son no sé, unos 3, 4 riesgos. Y ya. Mencionar algunos riesgos y por qué le gusta a uno. Ajá, ¿cuál le gusta y por qué? Ajá, ¿tiene que salir uno o puede uno proyectar alguna imagen? No, tiene que salir la carita de ustedes, chiquillos, para yo saber que son ustedes, ¿verdad? Porque claramente si sale solo la voz, no lo reconozco. Entonces, que salga la carita, traten de que no haya bulla, que traten de que haya buena luz, ¿verdad? Que se vean ustedes bien. Y yo les aconsejo que como es video, empiecen desde ya a hacerlo, no lo dejen para el último minuto. Recuerden que yo trabajo hasta el sábado mediodía, después de eso no contesto mensajes. Y sí, porque sí puede ser que les quede pesado. Entonces, para que lo puedan comprimir, voy a pasarles el link para comprimir videos. Para que lo hagan como menos pesado. Y sí, traten de hacerlo antes del domingo si pueden, porque vea, por ejemplo, hoy la página está caída hoy la página, no está funcionando. Entonces, imagínense que les pase eso el último día. Entonces, sí, traten de hacerlo con tiempo. Unos 3 riesgos que uno menciona. Unos 3 riesgos, sí, unos 3, 4. Gracias. Perfecto, ok, chiquillos, entonces lo que vamos a hacer ahora nada más es entonces ir a practicar, ¿verdad? Vamos a empezar con la primera práctica de la página 226, que era la de condicional. Entonces, para que vaya eso. Profe, tengo una pregunta. Dime. Ya la evaluación que está en la plataforma es la real, con lo que usted había dicho de la vez pasada de una tarea o algo así. Sí, creo que sí.
Ah, ok, gracias.